Muy bien, pues me presento, soy Manuel Ribes, llevo 18 años enfocado en la salud y el rendimiento y me dedico exactamente a trabajar con corredores lesionados o bien que quieran empezar a correr de un modo diferente o mejor dicho, como han nacido para hacerlo. Y esto surgió, os quiero contar mi historia, porque a los 18 años empecé a correr. Y empecé a correr con una zapatilla, pues, la que llegas a una tienda, le dices al dependiente que te atienda, le preguntas qué zapatillas son las mejores, las de última tendencia, te venden esas zapatillas, que en ese momento, bueno, no hace falta nombrar marcas, en ese momento eran como, no las premium, sino unas zapatillas muy buenas para correr, las adquirí y a los 5 o 6 meses, empezando a correr, de repente empieza a dolerme la rodilla. 18 años, un tío súper atlético, venía a hacer deporte toda mi vida, sí que es verdad que siempre he sido grande, pero 18 años que me duele la rodilla, no le encontré sentido. Total, que ese dolor se mantuvo durante 2 o 3 meses, llamó a mi mamá, estaba en la universidad, justo aquí en Valencia, oye, mira mamá, que me duele la rodilla, me lleva al médico, hacemos una resonancia magnética e interpretan que hay un menisco roto. Entonces, que había que operar, extirpar y sanar el menisco. Una resonancia, digamos que no es una foto como si yo ahora mismo me eche un selfie con vosotros y los que salimos está claro quiénes somos, ¿no? Una resonancia se interpreta, y en función de qué médico le interpreta de una manera o de otra. Total, que me operaron, conforme me cerraron, al rato vino el médico a la habitación y me dijo, oye, mira, perdona que no había ningún menisco roto, simplemente había un edema óseo. Una operación con el riesgo que eso conlleva, y mi mujer, os lo puede decir porque se dedica a trabajar pues, con 15 o 20 operaciones diarias en quirófano, pues obviamente si lo pudiera haber evitado, lo evitaba. Pero es que encima no me dejaron un tubo de drenaje, la rodilla fue colapsando, fue a más, y a los 5 días me tuvieron que volver a operar para dejarme un tubo de drenaje, porque fueron los 5 peores días de mi vida, la rodilla se me puso así, tenía que ir a que me sacara el líquido, se me volvía a inflar, una locura. ¿Y por qué cuento esto? Por una razón muy sencilla, fue cuando mi cabeza dijo, aquí pasa algo. No tiene sentido que un tío con 18 años, aparentemente con un buen estado físico de forma, se lesione por una actividad tan ancestral como es correr, cuando el ser humano viene millones de años de correr, ya sea para cazar o no ser cazados, pero venimos millones de años de correr. Entonces, claro, es ahí cuando te planteas, ¿qué estamos haciendo mal? Y entonces me puse a investigar un montón de estudios, que en ese momento no había nada de barefoot, como os podéis imaginar, estoy hablando hace 15, 17 años, me puse a investigar y digo, ostras, si es que resulta que no soy yo solo, es que miles y miles de corredores se lesionan. No lo entendía. Y entonces luego, que ya empezaban a ver más artículos científicos sobre ello, empezaron a hablar de porcentajes, y decías el 80%, el 90%, en el otro sitio el 95%. Y claro, como decía mi padre, que siempre ha sido motorista, dice, hay 2 tipos de motoristas, ¿no? Los que se han caído y los que se caerán. Pues aquí pasa lo mismo, hay 2 tipos de corredores, los que se han lesionado y los que se van a lesionar. Y esto a mí no me calaba, o sea, no tiene sentido, de verdad que no le encontraba sentido. Y ahí fue con todos mis años de estudio, universidad, los 2 másteres de salud, rendimiento, luego me saqué otro de gestión, que no tiene nada que ver aquí, y luego todos los cursos de especialización sobre técnica de carrera, biomecánica de carrera, sobre cómo debemos de correr y por qué hay tantas lesiones en corredores. Fue ahí realmente cuando me di cuenta y descubrí que no lo estábamos haciendo bien. Manuel, ¿cómo no lo vamos a estar haciendo bien? Si correr es algo innato, tú ves a un niño después de caminar, corre. ¿Cómo no lo vamos a estar haciendo bien? Efectivamente, un niño después de caminar, corre. Si vosotras veis a mi hija correr, cuando yo me voy al parque con mi niña, y yo veo a todos los niños jugar en el parque, que ahora, gracias a Dios, la gran mayoría de niños usan calzado barefoot o respetuoso, cuando yo los veo correr, alucino, o sea, tienen una técnica de carrera impresionante, impoluta. No hay nadie que les tenga que enseñar a correr, efectivamente. Entonces, ahí la pregunta de, Manuel, ¿y por qué nos lesionamos? ¿O por qué no lo estamos haciendo bien? Por una razón muy sencilla. Porque a la hora de adquirir unas zapatillas, desde hace 80, 100 años aquí, cuando empezaron las zapatillas con aire, las zapatillas con talones elevados, las zapatillas con superficies blandas, las zapatillas sacadas de ciencia espacial, las cuales te las ponían en una vitrina y las veías y decías, ¡buah! Si me pongo esto en el pie, maravilla.
¿Qué pasaba con todo ese tipo de zapatillas? Que altera nuestra biomecánica natural de carrera. Repito, altera nuestra biomecánica natural de carrera. Muy sencillo. El pie está hecho para impactar con la parte anterior, no con la parte posterior. En el talón todo el mundo tenemos un hueso que se llama calcáneo. Imaginaos el hueso del codo. Si yo cojo el codo y me voy a este cristal y golpeo con mi codo el cristal, ¿qué va a pasar? Me voy a hacer daño, ¿verdad? Si cojo el gel de unas zapatillas que hay ahora mismo de nueva tendencia en el mercado, de las marcas premium, y me pongo ese gel aquí en mi codo, y yo me voy al cristal, pared, lo que queráis, y le doy un golpe, ¿qué va a pasar? Nada. Pero ¿y si le doy 1000 golpes? ¿Y si le doy 10.000 golpes? ¿Qué le va a pasar a mi codo? Que me lo voy a lastimar, ¿verdad? Pues es lo mismo que pasa en el talón cuando nosotros le ponemos una absorción en el talón, que ahora os muestro en las zapatillas que me he traído, y empezamos a correr de un modo que no toca, que es con el talón. El talón, si yo imaginaos que me pongo a saltar a la comba, y yo ahora mismo quiero recepcionar, si yo cayera de talón, ¡qué dolor! De hecho, las vibraciones se transmiten hasta la cabeza. Si yo salto a la comba y salto de punta, ¿mi pie qué hace? Expande, recepciona, ¿cierto? Mirad, no llega un año, estuve en Milán, en Italia, con mi familia, con mi mujer y mi hija. Hicimos un tour, y el tío que nos estaba haciendo el free tour, que me encantó, dijo, mirad, Mozart iba 20 años adelantada a su época. Einstein iba 80 años adelantada a su época. Pero Leonardo da Vinci iba 400 años adelantada a su época. Pues bien, el cabrón lo que hacía era que se iba a los cementerios, desenterraba a los muertos, cuando en ese momento estaba prohibido, los abría para estudiarlos por dentro cómo estaban anatómicamente diseñados. Y luego, como digo el cabrón porque lo hacía todo perfecto, los esculpía o los pintaba a la perfección. Pues cuando abrió el pie, dijo que era la estructura anatómica más perfecta que tiene el cuerpo humano. Entonces hemos llegado nosotros, que nos creemos mejores que la evolución, hemos cogido, olvidad la marca, ¿vale? Me da igual la marca. Hemos cogido una zapatilla, le hemos puesto un talón elevado a la zapatilla, es decir, nos hemos puesto un tacón en nuestro talón, luego además hemos puesto una punta estrecha en la zapatilla, lo cual nuestro pie, en lugar de ir abierto, va cerrado, y además le hemos puesto una superficie blanda. Es decir, a toda esa estructura maravillosa que decía Leonardo da Vinci, lo que hemos hecho ha sido encerrarla en un zapato que no tiene forma de pie, y de esto va a hablar mi amigo Jesús ahora cuando salga aquí mucho mejor que yo. Hemos puesto una cordonera, lo hemos encarcelado el pie y nos hemos cogido todos esos músculos, ligamentos, tendones, articulaciones dentro de la zapatilla y le estamos dando golpes en el suelo sin que la estructura interna de nuestro pie esté fuerte, sin que nuestro pie esté preparado para recibir el golpe. Y encima, para más inri, como el talón está elevado, en lugar de llegar con la punta antes que con el talón, que es como debemos de llegar para absorber el impacto, en lugar de llegar con la punta, como nuestro talón está elevado, ¿qué pasa? Que aunque quiera meter la punta, si esto es un drop 8, es decir, tengo 8 milímetros más elevado el talón que la punta, va a llegar el talón. Entonces, ¿qué hacen los niños cuando empiezan a correr? Que el otro día estuve en una pista de atletismo y les pedí que se pusieran en la línea de meta y grabé todas las zapatillas de los 20 niños. Mejor dicho, ¿qué hacen los padres? Repito la pregunta. Van y compran las mejores zapatillas, las más amortiguadas y las de última tendencia a sus hijos. ¿Y eso qué problema tiene? Que cuando los niños se ponen a correr, ellos no tienen la sensación de impacto con el suelo. Entonces empiezan a correr de talón. Y ahora voy a explicar lo que pasa cuando corremos de talón. Y eso lo que genera son muchas lesiones. Y de ahí el porcentaje tan grande en corredores por correr con una técnica que no es natural. Nadie está hecho para correr de talón. Nadie. Y de hecho lo acabo de demostrar haciendo un salto similar a la comba. Mira, mucha gente viene y me dice, no Manu, hay que correr de talón. Muy bien, hay que correr de talón, genial. Pero hay que correr descalzo. Porque si llevamos 7 millones de años de evolución y la evolución nos pone lo que necesitamos, teoría de origen de las especies, ¿vale?
Darwin. Lo que necesitamos lo fomenta, lo fortalece y digamos, lo mejora. Y lo que no necesita el cuerpo humano, lo elimina, lo desecha, ¿vale? Bien. Pues si nosotros hubiéramos necesitado una zapatilla, nuestro pie, cuando nos miramos nuestro pie, tendría forma de zapatilla, pero no tiene. Nuestro pie está hecho para correr descalzo. Ahora me diréis, ya Manuel, pero es que si corro descalzo me voy a lesionar. Claro, ahora os comento el tema de la transición, porque obviamente si llevas el pie encerrado 40 años, no te pongas a correr o a andar descalzo, porque entonces lo que va a pasar es que te vas a hacer una lesión o que te vas a quemar el pie. Dicho esto, lo que estaba comentando, la gente que me dice, no Manu, pero es que hay que correr de talón, porque cuando yo voy a las carreras populares el 90% de la gente corre de talón. Y el estudio dice que el 90% de la gente se lesiona, ¿tendrá algo que ver? Y entonces les digo, mira, vamos a hacer una cosa, como estás hecho para correr descalzo, porque tu pie no tiene forma de zapatilla, y la evolución nos habría puesto un talón elevado o suela blanda si lo necesitáramos, coge y ponte unos tapones en los oídos, de estos de silicona, de estos de gomita, y te tapas, te aíslas del sonido exterior. Y entonces coges durante 50 metros y corres de talón con los tapones en los oídos, descalzo. Claro, cuando eso lo hace la gente, que mucha gente lo hago, o sea, les llevo a esa prueba para que realmente vean la sensación interna de lo que pasa en el cuerpo cuando eso sucede, el golpe que reciben en el suelo se transmite en forma de vibraciones hacia arriba, hacia la cabeza. Entonces se quitan los tapones y flipan. Me dicen, hostia, tío, cómo me retumbaba todo. O sea, escuchaba mi cerebro hacer así. De hecho, vosotros mismos os ponéis de pie, golpear con el talón. Se escucha hasta la cabeza. Y esos 50 metros, hacia acá, descalzo, con los tapones y corriendo de punta, ¿sabéis lo que escuchaban? Nada. ¿Por qué? Y ahora es donde voy. Por una sencilla razón. Cuando yo corro de talón, como digo, en el talón hay un hueso, que es el calcáneo, no nos vamos a meter en anatomía profunda, ¿vale? Pero más o menos para que entendáis. Hueso, articulación, hueso de la tibia, articulación de la rodilla, hueso del fémur, articulación de la cadera y así hasta la columna vertebral. Bien, si yo le doy un golpe fuerte a mi talón, ese talón va a transmitir unas vibraciones hacia arriba. Y esas vibraciones hacia arriba lo que va a provocar es un desgaste articular en un tejido blando que yo tengo en mis articulaciones, protegiendo esas articulaciones. Mirad, las articulaciones es un tejido que no regenera. Si yo lo desgasto, eso no hay vuelta atrás. De hecho, lo digo siempre, todo el mundo nacemos con el mismo cheque articular de uso. Lo que cada uno quiera usar ese cheque y desgastar sus articulaciones es lo que va a hacer que esa persona con 60, 80 o 100 años llegue con articulaciones en perfecto estado porque no las ha desgastado, las ha protegido, y el que las quiera desgastar lo que va a provocar, es un desgaste articular y por lo tanto, al tener un mal uso en las articulaciones, con 60, 80 o 100 años, que les duela las articulaciones. Pero es que además a los corredores les pasa dos cosas, y sobre todo en la rodilla. ¿Por qué es la rodilla la articulación que más sufre en los corredores? Por una razón que la vais a comprender muy rápido. El tobillo, al igual que la cadera, tiene ciertos movimientos, son diferentes articulaciones, pero para que se entienda, tiene abducción, aducción, flexoextensión y rotación, ¿vale? Y la cadera, idem de lo mismo. La rodilla solo tiene flexoextensión, es decir, flexiona y estira. Es una articulación muy buena, muy potente, pero cuando yo le golpeo al suelo de un modo que no toca, la primera articulación que va a sufrir antes que el tobillo o la cadera, que la parte del tobillo o la cadera, va a ser la rodilla, porque la rodilla, al solo tener flexoextensión, se va a ver expuesta a una vibración que no toca. Y si encima, para más INRI, yo cojo y le pongo a mis pies una suela blanda, con tejido blando, eso lo que va a provocar es que mi rodilla no va a tener una base de sustentación. Perfecto. ¿Para echármela por encima o para beber? Para lo que tú quieras. Gracias. Si yo encima a mi rodilla le pongo una superficie blanda, ¿eso qué va a conllevar? Que mi rodilla aún va a sufrir un estrés mayor, porque a la hora de pisar un zapato blando, mi rodilla no va a tener una buena base de sustentación y por lo tanto va a tener siempre hacer una abducción, aducción que no le toca. Y os lo pongo muy fácil de ejemplo. Si yo voy a diseñarme una casa,
Yo la casa siempre quiero que la cimentación sea grande y estable, y fuerte, y dura, porque así las paredes y los techos van a tener una buena base de sustentación, como he dicho, y no van a haber grietas en las paredes ni en los techos conforme pasen los meses o los años, y no se me va a caer la casa abajo. Si yo le pongo a mis pies, pasa lo mismo, si yo le pongo a mis pies una base blanda, todo lo que se está creando arriba se va a generar en grietas y en roturas, que es lo mismo que pasaría exactamente en una casa. Mi pie necesita andar descalzo, o con superficies que sean lo más similares al suelo, y obviamente con calzado respetuoso, que ahora hablamos de él, pero necesita andar descalzo y correr descalzo. Yo, por ejemplo, soy un corredor de sandalias, ¿vale? Yo corro con este tipo de sandalias. De hecho, estas sandalias, estas, sí, han corrido el maratón de Berlín, de Boston, de Chicago, de Londres, de Nueva York, de Tokio, el Ironman de Niza, 2 Ironman de Lanzarote, el maratón de Río de Janeiro hace 2 años. Estas sandalias. Tú dirás, Manuel, ¿y no te duele nada? Al contrario, yo cruzo una línea de meta después de correr un maratón y ¿sabéis lo que hago? Disfrutar. Yo me voy a la montaña con zapatos como estos, que como veis las suelas están súper desgastadas, y yo ¿sabéis lo que hago? Disfrutar. Mi pie no sufre en ningún momento, mis articulaciones, 0 daño, y encima están súper protegidas, y 0 desgaste, porque yo no uso mis articulaciones al correr, yo uso mi masa muscular al correr. Al contrario que las articulaciones que comentaba antes, que es un tejido no regenerativo, mis músculos es un tejido regenerativo. Si yo daño mis músculos a los 2 o 3 días, mis músculos van a estar más fuertes, más potentes y totalmente recuperados. Y ahora os preguntaréis, Manu, ¿y cómo corres? De punta. ¿Y cuando corres de punta usas el músculo y no usas a nivel articular? No, os lo explico. Si yo voy a... ¿Me ves, verdad, Sonia? Si yo voy a correr de punta, a la hora de llegar al suelo, está demostrado que el pie, la parte externa de la parte anterior, es la primera que debe de tocar el suelo porque es la que mejor disipa todo el impacto contra el suelo y hace que recoja de manera excéntrica todo mi peso. A la hora de correr, si yo peso 100 kilos, cada paso que yo doy en el suelo, cada golpe que yo doy en el suelo, es mi peso por 3. Es decir, si yo estoy corriendo, aquí mi pierna tiene que soportar 300 kilos. Aquí tiene que soportar otros 300 kilos. Y en cada paso que doy, tiene que soportar 300 kilos. Cuando yo estoy corriendo, no andando. Eso, al cabo de 10 kilómetros de una maratón, son toneladas de kilos que mis piernas han soportado. Si yo eso se lo meto a nivel articular, pues obviamente eso va a producir una lesión, un dolor, unas roturas. Entonces, vuelvo a lo de antes. Cuando yo, no me quiero pasar hablando, si me paso de la hora, avisarme, que yo me pongo aquí a hablar y no para. Si yo estoy corriendo y corro de punta, lo primero que debo de apoyar en el suelo es parte exterior de la parte anterior, ¿vale? De delante del pie. Luego la parte interior de la parte anterior. Y todo ese movimiento de peso que tiene que frenar mi cuerpo, ¿de acuerdo?, lo hacen mis músculos, no mis articulaciones. Entonces, mi pie empieza a trabajar. Lo primero que hace es trabajar mi pie. Toco el suelo, mi pie expande. Todos los músculos internos de mi pie ya están trabajando, porque tienen que frenar esa expansión, que eso es la contracción excéntrica que he explicado. Luego, mi gemelo o tríceps sural, que es gemelo sóleo, tienen que frenar también ese movimiento. Lo primero es el pie, lo segundo es mi gemelo. Yo tengo unos gemelos, bueno, ahora porque voy con el vaquero, yo tengo unas piernas súper musculadas, pero no de ir al gimnasio y hacer máquinas, sino de correr. Sin embargo, veis a los corredores, o vais a la Maratón de Valencia, veis a los corredores pasar, y yo no veo músculos en ellos. Tío, pero si están entrenando todos los días, si están haciendo 50, 60 kilómetros semanales, no veo músculos. ¿Qué ha pasado? Pie. Ya estoy trabajando en mis músculos del pie. No están condenados a no trabajar. Llevo una zapatilla que permito que mi pie expanda, da igual esta o esta, ¿de acuerdo? Tengo a corredores también corriendo con esta. Tengo una zapatilla que permite que mi pie abra, por lo tanto ahí mis músculos del pie ya están trabajando.
Segunda parte, gemelos sólidos, frenan el movimiento de caída. Tercera parte, isquios y cuádriceps, frenan el movimiento de caída. Glúteos, frenan el movimiento de caída. Espalda, columna vertebral, cuadrado lumbar, paravertebrales, miles de músculos, frenan mi movimiento. A nivel muscular, hay dos tipos de contracciones, la excéntrica y la concéntrica. La excéntrica es cuando el músculo quiere estirar, mis neuronas lo frenan, y cuando el músculo quiere contraer, que es la contracción concéntrica, mis neuronas lo contraen las fibras musculares. Pues bien, cuando yo hago esto a la hora de correr, hago una contracción excéntrica. Mis músculos, que no articulaciones, son los que frenan mi movimiento. Y esos mismos músculos que han hecho una contracción excéntrica son los que luego generan una contracción concéntrica y me ayudan a propulsarme. ¿Queda claro? Sin embargo, ¿qué pasa si yo me pongo cualquier tipo de zapatillas de estas que os he enseñado? Que me incitan a correr de talón. Si yo corro de talón, como he explicado, yo ya altero mi biomecánica de carrera. Es decir, yo ya no voy a impactar con la punta. Y en lugar de impactar con la punta e impactar solo un poquito más hacia adelante de la cadera, lo que voy a hacer es impactar de talón y bastante más adelante de la cadera. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Un vector de fuerza negativo, que es lo que le pasa al 90% de los corredores que se lesionan a nivel articular. Y os lo explico. Si yo estoy corriendo hacia adelante, y yo en cada zancada que doy de talón me estoy frenando, mis articulaciones tienden a comprimirse, tienden a desgastarse. Y os lo voy a explicar muy sencillo. Si vosotros ahora trazáis una línea recta entre mi tobillo, el maleolo, que es el huesecito este que tenemos todos aquí, entre mi rodilla y mi cadera, si yo trazo una línea recta entre esas tres articulaciones, la línea esa recta va hacia atrás o va hacia adelante. Va hacia atrás, ¿verdad? Si yo cojo y trazo una línea recta entre esas tres articulaciones, el vector de fuerza es negativo. ¿Alguien me puede explicar qué sentido tiene que si yo estoy corriendo hacia adelante genere un vector de fuerza en negativo? Ninguno. De hecho, lo que he explicado, tibia y fémur, y la rodilla es la que más se ve afectada en este caso, tibia y fémur comprimen este hueso y este hueso comprimen mi articulación de la rodilla. Y todo el tejido blando que yo tengo de meniscos, cartílagos y demás, lo que estoy haciendo es desgastarlo. ¿Sí o no? Vale. Ahora bien, ¿a qué me dedico yo? Yo me dedico a hacer una transición en dos partes. Gente que quiere empezar a correr y quiere hacerlo de un modo natural, como hemos nacido para correrlo, pero que desde pequeño alteraron su biomecánica de carrera por ponerle unas zapatillas de mierda, y perdonadme la expresión, pero es que es así, y eso llevó a una mala técnica de carrera y por lo tanto a no disfrutar de la carrera, haberlo intentado varias veces, haberme dolido algo y no puedo al final correr porque no me gusta, que es la gran frase, correr es para cobardes, o a mí no me gusta correr, o lo he intentado muchas veces pero no quiero. Bueno, pues a todo ese tipo de personas que quieren darse la oportunidad de conocer realmente cómo es la carrera del modo que ha nacido para hacerlo, y encima con una carrera personal, pura e intransferible, porque Jesús, si se pusiera a correr, no corre igual que yo, él tiene su técnica, yo tengo la mía, porque él tiene unos ángulos de trabajo por su longitud de fémur, de piernas, de articulaciones, de peso, de altura y demás, diferentes a los míos, o a los de ella o a los de él. Cada uno tenemos nuestra técnica, ¿vale? Pero ¿cómo sacamos nuestra técnica real, pura e intransferible? Sin un calzado que altere nuestra biomecánica de carrera. Entonces, para todo ese tipo de personas que quieren empezar a correr de un modo correcto, bienvenido a mi programa. Oye, Manu, que yo quiero entrar a tu programa, pero yo quiero bajar marcas. Rendimiento. No, este programa no es para ti. Primero controlamos tu salud y luego controlamos tu rendimiento. Pero cuando tu salud está totalmente dominada, entonces luego ya me puedes hablar, si quieres, de bajar en una media maratón a 1 hora 10. Pero no me hables de rendimiento si tu técnica lo único que va a hacer es que en 5 años te vas a lesionar. Antes decía Clara, ¿cómo era la frase? Bueno, la frase la hemos cambiado, ¿no? Decía, dime con quién vas y te diré quién eres. Pues aquí es un poco, dime
cómo corres. De hecho, muchas veces me quedo analizando a la gente viéndola correr y solo por la técnica ya puedo intuir qué lesión van a traer. Es que llevo muchos años tratando con la segunda parte, que es corredores lesionados. Oye, Manu, me duele la rodilla, me duele el tobillo, los pies, la cadera, columna vertebral. Lo que más me entra, sinceramente, son rodillas, caderas, tobillos, pero rodillas lo que más, 70-80% al programa. Gente lesionada de rodilla por correr. Y es que además, no lo vais a creer, años de tratamientos, miles de euros invertidos en su recuperación, fisios, podólogos, médicos, plantillas, de todo tipo. Por ejemplo, un amiguete viene a casa con unas zapatillas de fibra de carbono. Yo he corrido varias carreras con él, no quería acceder a tema de minimalismo, tema de barefoot, cambiar técnicas de carrera, y yo ya se lo decía, mira, Agus, del modo que corres, tío, no es el modo natural, sé que así te va a producir una lesión. Se compró un montón de zapatillas, estas últimas de fibra de carbono. ¿Qué pasa? Que cuando él corre, al correr con este tipo de zapatillas, además de alterar su biomecánica de carrera, también altera sus marcas, sus tiempos. El último Ironman que hice, que fue el de Niza, me dijeron, ¿cuánto has terminado el Ironman? Lo he terminado en 11 horas y media. Y pregunté de vuelta, ¿y cuánto has terminado el Ironman tú? Yo he tardado 11 horas. Pero claro, yo lo veía en la maratón, que era un circuito de ir y venir 4 veces, y yo decía, tío, es que esa media hora de diferencia entre tú y yo es esto. Yo aquí no tengo propulsión. Aquí yo corro como... O sea, me propulso con mis músculos. Aquí hay una alteración de ritmos tremenda. Aquí corro mucho más rápido. Entonces, sometemos a las articulaciones, además de un impacto, a un estrés que no están diseñados para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, todo ese tipo de corredores que entran con lesiones, lo que estaba diciendo, en 6-8 semanas como mucho, todas las rodillas me las como, me las cargo. Todos esos años que llevan intentando rehabilitar sus rodillas, con fisios, tratamientos, podólogos. Otro amigo me llega con esto, que se lo había hecho el podólogo, una plantilla para correr, que con esto no le iba a doler la rodilla, y efectivamente no le dolió. Se puso el pie en la plantilla y enseguida le dejó de doler la rodilla, pero por una razón muy sencilla. Porque cuando una plantilla altera el trabajo que realmente vienes haciendo con tus piernas, es decir, se llama ángulos de penación, ¿vale? Es decir, tus articulaciones y tus músculos trabajan en un ángulo que te duele la rodilla. Yo te pongo una plantilla, cambio ese ángulo y tu rodilla deja de doler. ¿Eso qué provoca? Que el dolor desaparezca. Pero no estás solucionando el problema de raíz. Estás poniendo un parche en la herida. Y encima en una plantilla que cuando la saco del zapato y la dejo en el suelo y le pido que ponga el pie encima de la plantilla, su pie ocupaba el doble que la plantilla. No tiene sentido. Por eso digo que cuando entran al programa, enseguida, en cuanto detecto por qué les duele la rodilla, analizo su biomecánica de carrera, veo realmente el acortamiento de dónde viene, con cambiar zapatillas, enseñarles a correr y sobre todo hacer la transición, lo soluciono. La cápsula articular, en lugar de estar blanda, empieza a fijarse y a las 6-8 semanas el dolor de rodilla desaparece. Es increíble, pero es literal. Y así lo he testado con más de 150 rodillas, por no decir 200. Es brutal. Y ahora con esto termino. Bueno, antes de nada, quiero comentaros un poquito cómo hacer esa transición, pero antes de nada, de lo que acabo de explicar, dudas, por favor. Seguro que tenéis. Dale caña. Cuando te dicen que tienes una pisada pronadora o supinadora, Eso ahora te contesta también Jesús, pero eso me hace mucha gracia eso. Mira, de hecho, hace años, cuando no entendía de esto, me acuerdo que fui a una de las grandes empresas estas que venden un montón de material deportivo. Oye, perdona, mira, que quiero comprarme una zapatilla. Muy bien, vamos a hacerte la prueba de si eres supinador o pronador. Mira, esa prueba, que obviamente gente pronadora y supinadora, se ha hecho porque realmente nuestro pie ha enfermado. Nadie es pronador o supinador si desde la base ha andado descalzo. Si desde pequeño no se le ha puesto unas zapatillas blandas. Tú eres pronador o supinador cuando tus zapatillas son blandas. ¿Por qué? Porque entonces tiendes a usar
ese tejido blando para desviar el pie hacia adentro o hacia afuera. Mi hija tiene 1 año y medio y no ha tocado aún zapatillas. A veces se las ponemos porque el suelo está muy manchado, porque ha hecho mucho frío, pero realmente ella siempre va descalza. Mi hija no va a ser ni pronadora ni supinadora. Tiene 1 año y medio. Si quieres, firmamos tú y yo ahora mismo un contrato y en 10 años nos volvemos a reunir. Si es pronadora o supinadora, te invito yo a un café. Es imposible. ¿Por qué? Porque su pie va a crearse estructuralmente neutro. Su pisada va a tender a ser pura, no se va a tender a desviar. Cuando voy a carreras, y eso es muy buena pregunta la que me has hecho, veo a la gente correr desde atrás y la gente que es pronador o supinador tiende a serlo más con zapatillas de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque si yo soy pronador y me pongo un tejido blando, voy a tender a desgastar ese tejido blando. Yo el suelo, andando descalzo, no lo voy a desgastar. Por lo tanto, mi pie va a tender siempre a quedarse en una posición perfecta. Pero si me pongo una zapatilla blanda, voy a tender a desgastar el tejido. Entonces aún voy a tender a ser más pronador o supinador. ¿Me explico? No sé si se comprende bien. Más dudas, porfa. ¿Puedo hablar? Perdón, pero en español. No te preocupes. Nuestro cuerpo es como un péndulo, más un péndulo invertido. Cuando tenemos una base muy instable, como las bombas, nuestro cuerpo va a procurar un centro de gravedad para seguridad. Cuando tenemos un plano estable, aparte de tú, descalzo, muy más fácil para nuestro cuerpo encontrar el equilibrio en los centros de gravedad. Efectivamente. Pero que es mejor para correr, caminar o simplemente estar de pie. Efectivamente. ¿Cierto? Sí, de hecho, mira, imaginaos que ahora mismo Jesús se pone unas zapatillas con talón elevado, ¿vale? Ponte de perfil, porfa. Imaginaos que Jesús ahora mismo lleva unas zapatillas de estas ultrasónicas que sacan al mercado y se eleva el talón, ¿de acuerdo? Si yo cojo un péndulo, es decir, un hilo en su rodilla, en el centro de su rodilla, con un peso colgado en el extremo y lo dejo caer, imaginaos, como vuelvo a repetir, que lleva un talón elevado. Ese péndulo cuando cae no va a caer real, no va a caer donde debe de caer el peso. La base de sustentación de Jesús ahora mismo son sus pies y el centro de sus pies, es decir, este hueco que queda aquí entre sus pies. Si Jesús no anda plano, ese peso no está real en el centro de la base de sustentación. Ya ha alterado su biomecánica, es decir, sus rodillas se van hacia adelante porque sus talones están elevados, él para contrarrestar la base tiene que hacer una anteversión de la pelvis, su columna vertebral, como su pelvis va hacia atrás, su columna vertebral va a ir hacia adelante, entonces, lo voy a exagerar yo, Jesús mínimamente va a hacer esto con el cuerpo, en menor medida, ¿vale? Pero va a hacer esto, porque, gracias tío, porque realmente no tiene la base estable, tiene un talón elevado y encima base inestable. Entonces eso lo que va a hacer es que su biomecánica ya va a estar alterada, va a tener acortamientos, sus articulaciones no van a trabajar como deben, su cuerpo ya no va a estar erguido y dejando el peso donde debe de dejarlo. Y ahora mismo, que llevo una zapatilla con 1 milímetro de suela, mi peso está totalmente donde debe de estar. Si yo elevo el talón, tiendo a deformarme. Y esto es la ley del 1%. Si yo me pongo un tacón un día para cenar, de las 168 horas que tiene la semana, no pasa nada. No pasa nada. Yo me voy a cenar con mi mujer, si ella se pone un tacón porque quiere estilizar sus piernas, me parece perfecto. Y además es que no le afecta en absoluto. El problema es cuando ese volumen de horas de la semana, del mes, del año, lo pasamos en talones elevados. Ahí sí que tiene una repercusión, que es la del 1%, que es esa ley que, como digo, si un día lo hago y sumo un 1%, no hay problema. Segundo día lo hago, sumo un 2%, no hay problema. ¿Qué va a pasar cuando llevo un 70%? Problema. Si nosotros, vuelvo a la frase de antes, no hemos nacido con talones elevados, no necesitamos elevar los talones, porque entonces cambiamos todos nuestros ángulos de trabajos articulares y nuestro cuerpo tiende a deformarse. Ya no se mueve como debe. Más dudas, que os voy a comentar en unos minutos lo de la transición y lo dejo yo y doy paso a Jesús. ¿Alguien que tenga dudas? Yo. Claro. Yo he venido desde muy lejos. Así No, tranquila, pregunta lo que necesites. voy a preguntar. Sé que tus preguntas le viene bien seguramente también a ellos algunas las tengan. Vale. Yo he trabajado con personas mayores bastante tiempo y me he fijado en los pies porque muchas de ellas se caminan mal, se tropiezan, se caen, se
Mm. Entonces, ¿cómo hacer de que ellas dejen de llevar esos zapatos y puedan? Porque tienen los dedos deformes, Totalmente. todos deformes. No hay ni un solo pie sano. Este está encima de este encima de este. Ujú. El punto de apoyo es uno y no. Mm. El problema, Se puede cambiar a esos zapatos y si una persona sana necesita un año de transición, una persona mayor, que digamos sus articulaciones, ligamentos y músculos tienden a tener un trabajo durante muchos años erróneo, cambiarle tan rápido la transición no es muy bueno porque encima la vas a dañar. ¿Se puede? Sí, lo único que se necesita más tiempo de transición. Ahora comento lo de la transición, de todas maneras, si se entiende. Mira, yo he trabajado también con muchas personas mayores y el problema, por ejemplo, de cuando durante sus 80 años de vida han llevado un tacón en el talón, tienden a tener un acortamiento tremendo en el tendón de Aquiles, en el tendón calcáneo y también en el tríceps sural. Entonces, en cuanto los bajas al suelo y les haces andar descalzos, que el otro día lo intenté con una persona de 86 años, ¿sabéis lo que me dijo? Es que noto que no llego. Se puso a andar en la cinta, andar. Le quité una, no voy a nombrar la marca, le quité unas zapatillas con tacón y entonces se puso a andar en la cinta y lo veía que hacía esto. Digo, ¿qué haces? Y me decía, es que no llego. ¿Por qué no llega? Porque tiene un acortamiento tan tremendo en el tríceps sural que cuando va a llegar al suelo no consigue hacer este movimiento. Porque hasta en las zapatillas de estar por casa ha usado tacón. Me encantan esas manos levantadas ahí, todo el mundo. ¿Nadie? Vale, bueno. No sé si lo vas a explicar ahora con la transición, pero ¿cuál es la diferencia entre calzado respetuoso y calzado minimalista? Y también, porque a veces confundimos el drop de un calzado con la musculación. Vale. Eso lo explico rápido. De todas maneras, eso creo que Jesús le va a dar más caña. Mira, el drop es la altura entre el talón y la punta. ¿Puede tener una zapatilla drop 0 y estar elevada del suelo? Sí. Porque la elevación entre la punta y el talón es neutral, es 0. Aunque, por ejemplo, la marca Altra, que a mí me gusta mucho para trabajar en transición a mis atletas, antes de hacerlos correr, por ejemplo, con este tipo de zapatillas, ¿vale? Que son totalmente zapatillas para no mancharte el pie. Cuando busco una transición, busco el drop 0, pero un poquito de elevación en el talón, en lo que es la planta del pie. Porque si no, cuando se metan al asfalto o se metan a la montaña y su pie no esté adaptado no esté funcional para adaptarse al terreno, lo que va a pasar es que se va a dañar el pie. Entonces son zapatillas muy buenas para hacer la transición. Y luego, diferencia entre calzado barefoot y calzado respetuoso. El calzado barefoot, la palabra barefoot en inglés significa descalzo. Entonces es el calzado que simula lo máximo posible a estar descalzo. Es como el minimalismo, ¿no? El minimalismo es la ausencia de casi todo, intentar reducir al mínimo todo. Esto es un zapato minimalista. Esto es un zapato minimalista. Porque me reduce al mínimo todo. Lo único que no noto es el frío o el calor del suelo, pero si está rugoso, si está liso, si está duro, si está blando, me lo transmiten las zapatillas. ¿Sí? Un calzado barefoot, minimalista, o un calzado respetuoso. Es un calzado que tiene, la mayoría de los que tenéis aquí, que tienen formas de pie y que respeta la anatomía del pie tal cual ha nacido. Puede estar un poquito más elevado del suelo o menos. Normalmente tienden a ser de superficies duras, ¿vale? Pero eso ahora, si queréis, Jesús creo que lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Ahora bien, por último, que esto es donde junto todo. La transición. Me habéis escuchado todos. Seguramente la mayoría estáis de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, por favor, que levante la mano, que me gustaría que pusiera el por qué no está de acuerdo, que preguntara lo que necesitara. Son cosas obvias las que digo. De hecho, vosotros mismos podéis salir a la calle y testarlo. No quiero que me creáis, quiero que seáis escépticos, que vosotros mismos lo vivenciéis, lo que digo. Entonces, como digo, ¿cómo hacer una transición? Si yo tengo 35 años y yo llevo 35 años corriendo mal, con un zapato que tiene una forma anormal y por lo tanto mi pie va a coger una forma anormal. El otro día decía una frase muy sencilla en las redes sociales. Si yo no me pongo un zapato con forma de pie, mi pie va a tender a adoptar la forma del zapato y por lo tanto mi pie se va a deformar. Pues aquí pasa lo mismo. Si yo llevo 35, 40, 50 años, cada uno extrapolarlo a su día, a su vida, perdón. Si lleváis muchos años haciendo las cosas mal, no podéis pasar de la noche a la mañana a querer hacerlas bien porque entonces os vais a lesionar. Todo en la vida requiere una adaptación, todo.
Además, lo que se hace drástico normalmente tiene un retorno negativo muy fuerte. No tiene sentido. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, ella, es alumna mía de mi programa, es una atleta que hace 3 semanas entró con nosotros y ella lo que pretende, bueno, tenía unas lesiones y demás, pero no pretende correr maratones ni correr medias maratones en 1 hora y media. Ella lo que pretende es aprender a correr bien, del modo que ha nacido, usando su musculatura y no dañando sus articulaciones, priorizando su salud y no el rendimiento. ¿Qué estoy haciendo con ella? Estudiar su biomecánica de carrera, cómo corre, estudiar sus pies, que les pido fotos de sus pies y fotos de sus piernas. Y cuando todo eso lo tengo, yo no mando unas zapatillas. Empieza el programa y a las 3-4 semanas, cuando yo conozco a la persona en función de qué persona, qué compresión, qué objetivos, de dónde viene, qué tipo de zapatillas son las que corría, qué lesiones trae, entonces les indico unas zapatillas. Pero no antes. Mucha gente me habla por Instagram y dice: Manu, ¿qué zapatillas me recomiendas? No tengo ni puta idea. Si no te conozco, ¿cómo te voy a recomendar unas zapatillas? Una cosa son zapatillas como las de aquí. Pero zapatillas para correr, ¿qué objetivo tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu compresión? ¿Tu peso? ¿Altura? No sé nada de ti, ¿cómo te voy a recomendar una zapatilla? Pues pasa aquí lo mismo. Entonces, hay muchísimas zapatillas en el mercado que son idóneas para hacer esa transición que digo. Que son, ahí es donde viene mi mujer, zapatillas respetuosas, que me permiten correr con forma de pie. Me permiten correr natural, porque la zapatilla respeta mi pie. No me altera mi biomecánica por un talón elevado, unas superficies blandas y una punta estrecha, ¿vale? Y después de ese tipo de zapatillas, que normalmente, por ejemplo, con la marca Altra que he trabajado antes, trabajo muchísimo, entonces hago una transición al barefoot, a correr lo más natural posible, a correr como el pie ha nacido, pero desde que comienzo hasta que realmente alguien empieza a correr en barefoot, que yo no mando a la gente a correr en sandalias, de hecho en mi programa somos 5 corriendo en sandalias de todos los que son, la mayoría corre con zapatos cerrados, ¿vale? No todos han llegado todavía a correr con barefoot, porque algunos están en fase transitoria, pero para correr aquí, mínimo, en función de una persona sana, estoy hablando, mínimo son 5 o 6 meses. Y haciéndolo piano, y haciéndolo bien. Claro, y aquí me dará también la razón Jesús, cuando el barefoot, el calzado minimalista, salió hace 15 años, no debería haber sido nunca, lo que pasa es que por costumbres de la sociedad quisimos ser diferentes y empezamos a crear un zapato que no tenía forma de pie. Pero cuando esto salió, hubo un boom que enseguida bajó, porque la gente empezó a lesionarse por este tipo de zapatillas. Y entonces salieron los haters de Instagram, de las redes sociales, de Facebook y demás. Y entonces decían: no, si esto es súper lesivo, esto es lo peor para correr, porque aquí te estás reventando al correr, porque esto no tiene superficies blandas. Además, yo me he lesionado el pie corriendo con esto. Claro, Cenutrio, claro, y poco te has lesionado. ¿Tú has hecho una transición de correr de esto que os he mostrado antes a esto? No, entonces ¿cómo te pones a correr con esto? O sea, si yo no entreno en mi vida en el gimnasio, o no he salido nunca a remar con barca, pues yo no cojo y me hago el primer día 100 kilómetros con barca porque me voy a reventar. Y aquí pasa lo mismo. Me fui a la Spartan Race esta de 20 y pico kilómetros a Barcelona hace 10 años, cuando salió el auge del barefoot, y vi a 2 delante de mí corriendo con 5 fingers, que son este tipo de zapatillas que aíslan los dedos, y los vi con la técnica de talón, en la montaña, golpeando las piedras con el talón. Claro, yo cada vez que pisaba en el suelo hacía así: ¡ay, qué dolor tras verlo! Se iban a lesionar. Esa gente es la que ahora mismo nos está criticando a los que estamos promoviendo todo este tipo de calzado natural, porque se lesionaron en su momento. Para todo hace falta una transición en la vida. Y para cambiar de calzado y aprender a correr bien, también, porque si mis músculos no están preparados para soportar mi peso y trabajar realmente con la técnica de carrera que yo, pura e intransferible, he nacido para correr, no puedo de repente pasar de correr aquí con superficies blandas a correr descalzo aquí, porque en un mes me voy a lesionar y me vas a decir: Manu, es que se me ha roto el sóleo en 2 centímetros. Yo te voy a decir: claro, es que no has adaptado a tu musculatura a correr. Ella ha empezado andando, el programa que os lo diga. Andando de puntillas para empezar a preparar su musculatura, para preparar sus articulaciones, para ir fijando sus cápsulas articulares, para darle funcionalidad y rango articular a sus articulaciones, para sus músculos saber trabajar en ese ángulo. Y cuando todo eso ya lo he dominado, entonces empezamos el caco, que es la sesión que tiene mañana, caminar, correr. Y cuando eso lo domina, entonces paso a correr. No paso a correr con alguien porque entonces lo voy a destrozar. ¿Entendido?
Si alguien tiene dudas, ahora os doy mi Instagram, si necesitáis algo de ayuda me decís, oye Manu, estuve en tu charla, quiero que me ayudes en esto, o esta duda no te la quise preguntar porque tengo un poco de vergüenza de hablar en público, que seguramente alguien esté aquí queriendo preguntar algo y no lo haga, ¿vale? Sí, dale caña. Pero, bueno, yo soy podóloga, Mm. y hace más o menos 6 años que también voy con el corro, pero no paso de la fiesta, Ujú. y tengo una neuropatía de motor. Entonces, desde que corro con Berzo, es verdad que no tan lo niego, voy mucho más al pie, pero es verdad que tal vez cuando llega al quinto kilómetro, ¿no? O al sexto, ya el neuroma empieza a inflamar y Ujú. eso me detiene. Empecé con unas altas para adelante y me pasé ahora, bueno, para mí he probado de todo, pero lo que me pasa son las saguares. Con las saguares son con las que mejor corro y veo que no me inflama tanto la neuropatía. Entonces te quería preguntar un poco, en mi caso, o caso Sí. que también recibo, porque no es el único que recibo, Ujú. ¿qué recomendarías? Tú eres podóloga. Cuando te entra un neuroma de Morton, ¿qué haces? Claro, principalmente analizar qué calzado lleva, Sí. analizar un poco también la estructura del pie, hay que ver la historia personal Ujú. también, ¿no? Técnica de carrera, hay que ver también un poco como tú dices, en qué te enfocas, ¿no? Ujú. Para qué, por qué corres, ¿no? Por así decirlo. Entonces, analizando todo eso vamos viendo. A ver, también te tengo que decir, hay personas y personas, hay personas que cuando tú vas y les cuentas esto para ellos es un cuento chino, ellos quieren una solución, ¿sabes? O sea, a mí no me cuenten monas, yo quiero acabar mi carrera y quiero correr. Tienes que analizar también un poco el tipo de persona, porque es que hay personas que dices, ¿para qué te voy a estar hablando de esto si a ti lo que te interesa realmente llevas a una idea del traumatólogo y Así es. que te pongo una plantilla y tirar para adelante? Así es. Entonces ya, pues o adaptas el tratamiento de plantilla a lo que la persona quiere, o si tal vez ya tienes, que son pocos los casos, cada vez más, pero son pocos los casos, muy pocos, de decir, porque encima yo trabajo en un pueblo, que ya puedes empezar a hablar un poquito de esto, de oye, mira, podríamos hacer una transición, por ejemplo, a ti te recomiendo también, voy moviéndome un poco dependiendo de qué discapacidad manejar, ir adaptando, pero claro, yo ahora te preguntaba un poco en mi caso, porque para ver un poco tus harías. Vas a flipar con lo que te voy a decir. Mira, el neuroma de Morton, por si alguien no lo sabe, ¿vale? Es simplemente entre los metatarsos del pie, uno de los nervios se inflama, genera una vaina y entonces eso lo que genera es una presión. Yo lo tuve, ¿vale? Lo tuve porque me puse unos zapatos para una boda que no tocaban, lo que os estaba explicando, no pasa nada porque te pongas el pie 1 hora a la semana de las 168 horas, pues nada, yo me lo puse varias horas y me pasó, reventé mi pie. Encima fue una boda así muy familiar, no paré de bailar, de saltar y demás, y me hice un neuroma de Morton. La situación, cuando alguien me entra con neuroma de Morton, que tengo muchos, Altra, zapatillas blandas, no valen, porque ese tejido blando lo que hace es absorber tu pie y por lo tanto al absorberlo, aunque tenga forma de pie, tiende a cerrar los metatarsos y eso lo que provoca es que el neuroma de Morton te moleste. De ahí que cuando corres con Altra te molesta y cuando corres con Saguaro no. Si tú te pusieras a correr con este tipo de calzado, que es duro, que es como tocar directamente el suelo, tu pie ahí es donde realmente expande al máximo. En una Altra, que tiene forma de pie, expande, pero no al máximo. Y encima al tener superficie blandita, el neuroma en superficie blanda funciona mal, porque al acolchar el pie en una superficie blanda, los metatarsos no tienden a separarse del todo y por lo tanto sigue molestando. Toda la gente que tengo con neuroma de Morton, no son tantos, son 4 o 5, todos, es que lo tengo comprobadísimo, cuando corren con las sandalias o corren con este tipo de zapatillas duras, el neuroma de Morton no le molesta. Pero cuando corren con zapatillas con superficie blanda, por muy respetuosas que sean, y por muy suelas blandas, o sea, perdón, por muy suelas duras que tengan, pero no directas al suelo, les molesta. Luego hay otra forma, y es con los separadores de dedos, que todo el mundo los conoce y que ahora mismo en las redes sociales hay mucha gente hablando muy mal de ellos. A ver, esto funciona a efecto palanca. Si yo me pongo los separadores de dedo, mis dedos tienden a abrirse, pero mis metatarsos tienden a cerrarse, ¿vale? Es normal, es palanca. Esto actúa por tiempo, es decir, si yo me lo pongo unos minutos, obviamente aquí va a tender a cerrar un poquito, que es lo que demuestra mucha gente a través de radiografías en redes sociales. Pero si yo realmente
el efecto lo hago a largo plazo, que es para lo que están, al final esta palanca que yo estoy ejerciendo de abrir los dedos del pie es la que también va a separar los metatarsos y por lo tanto va a aliviar los neuromas de Morton. Pero si encima esto lo usas de manera funcional, es decir, andando descalzo, trabajando descalzo, que es como obligo yo a todos mis atletas cuando saltan a la comba, cuando hacen zancadas con salto, sentadillas con salto y demás, todavía te ayuda más esta palanca exterior que estás poniendo en los dedos a abrir todavía más tu pie y por lo tanto a separar más los metatarsos y que el neuroma de Morton se te libere. Personalmente te voy a hablar de marcas, ¿vale? No lo quiero hablar ahora porque me estoy grabando y no quiero decirte qué marca es mejor y qué no. Pero para el neuroma de Morton y para correr realmente con un neuroma de Morton y que no te moleste, si tú te pones unas zapatillas duras, que sientas el suelo realmente desde la base, cuando tocas, créeme que eso va a abrir de una manera que el neuroma de Morton, cero molestia. ¿Vale? Ostras, os he convencido a todos, o sea, os veo saliendo de aquí y yendo a correr de la forma que he dicho. Muy bien, pues si nadie tiene más dudas, si luego tenéis dudas, porfa, hablarme por redes sociales. Si nadie tiene más dudas, lo dejamos así. 4 minutos antes he terminado, pensaba que iba a pasarme de la hora, pero no. Muy bien. Muchas gracias.